Hola hermanos de Vida Cristiana, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén llevando con mucha paciencia este confinamiento. Y hoy pues vamos a dar inicio a un nuevo paso, a un nuevo estudio. Vamos a empezar a estudiar los nombres, los hombres de la Biblia. Y hoy vamos a hablar de un personaje que tiene una alta relevancia y es Noé. Hoy vamos a hablar de Noé. Noé significa descanso, consuelo. A Noé lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 6, capítulo 8, capítulo 9. Yo les pido que por favor, cuando terminemos este estudio y tienes tiempo, que hoy día tenemos un poco más de tiempo de lo habitual, tú leas estos capítulos, leas estos versículos, porque te van a enriquecer más solo con el que yo voy a impartir en esta tarde. Pero vamos a empezar orando, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre Santo, Señor, gracias te damos por este día. Gracias porque un día más, Señor, podemos ver tu amor, tu misericordia, podemos ver tu favor, Padre Santo. Señor, que no es un impedimento, Señor, el que no podamos ir a la iglesia. Señor, porque tú creaste en las redes para que hoy pudiéramos tener esta transmisión en vivo y en directo. Es algo inhabitual, es algo que a lo que no estamos acostumbrados y tal vez nos produce un poco más de un poco más de impacto, pero Señor, tú tienes el control. Señor, yo espero que tu Espíritu Santo hoy se inunde en mí para que yo pueda impartir lo que tú has puesto en mi corazón. Yo bendigo a cada uno de los hermanos que se encuentran en sus casas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Es curioso ver que en la palabra no se menciona a Noé sino hasta cuando tenía 500 años. Cuando 500 años de edad es un hombre que se llama Noé. Pero para entonces, Noé ya era un hombre reconocido, ya era un hombre de una devoción a Dios, en una sociedad corrompida por la maldad. Este hombre célebre, ese patriarca, como se le ha denominado, fue el 10º desde la genealogía de Adán. Su familia fue preservada por Dios. Y ahora veremos por qué. Noé fue el segundo fundador de la raza humana. La historia de Noé, como lo dije antes, se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 6, capítulo 8 y capítulo 9. Capítulo 7 nos habla del diluvio. Y hoy nos toca hablar del diluvio, nos toca hablar de Noé. La genealogía de Noé fue Adán. Sabemos que Adán tuvo 2 hijos antes, que fueron Caín y Abel. Caín mató a Abel, entonces Caín fue desterrado y le nació Set. Después de Set nació Enos. Después de Enos nació Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc. Subrayen ese nombre ahí, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. ¿Por qué les digo que subrayen este nombre? Enoc. Hermanos, en Génesis 5:22 tiene una particularidad este hombre, y es que dice la palabra que caminó con Dios. Pero a su vez, en el libro de Génesis 6:9 encontramos la misma particularidad en Noé, que caminó con Dios. ¿Qué quiero decirle con esto? Enoc era el bisabuelo de Noé. Después de Enoc viene Matusalén, Lamec. Y quiero decirte esto. Enoc, bisabuelo, nieto, caminaron con Dios. Hermanos, ese ADN que tú has sembrado en tus hijos, en tus nietos, en tus bisnietos, no se pierde. Lo que tú siembres hoy para Dios, lo recogerá mañana tus nietos, tus hijos, tus bisnietos. Nunca se pierde ese ADN. Y Matusalén tiene una particularidad también muy importante, y es que es el hombre más longevo de la historia de la humanidad, con 969 años. Así es de que vemos un ADN que traía Noé, de un abuelo, padre de un abuelo, de un bisabuelo, que estaban metidos con Dios. Ahora vamos a ver qué pasa. Dice la palabra en Génesis, en el libro, en el capítulo 6, pues nos habla de la maldad de los hombres. Pero en el capítulo 5 nos habla de toda esta genealogía que venía de Adán. Y es muy curioso, ¿no? Porque dice, por ejemplo, y caminó Enoc con Dios, y después de que engendró a Matusalén 300 años, y vivió 300 años y engendró hijas e hijas. Y así dice como Mahalaleel, vivió tantos años, engendró hijas e hijas.
Y engendró a Jared, y Jared engendró a Enoc, y vivió tantos años, y engendró hijos e hijas. Pero en Noé hay una particularidad. No dice que engendró 3 hijos. Sem, Can y Jafet. Solo no tuvo más. Los otros tuvieron uno importante, digámoslo así, y luego hijas e hijas. Pero luego Noé engendró a Sem, Can y Jafet. Y es una particularidad, ¿no? Es una particularidad. Porque también son 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sem, Can y Jafet. O sea, puede ser algo relacionado, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir con Noé. ¿Qué llevó a Dios? Como lo dice Génesis 6:8, versículo 6:8, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué llevaría a Dios a ver en este hombre? ¿Qué particularidad? Vemos un ADN, vemos que tenía una devoción ya por Dios, pero es la primera vez que se menciona en la Biblia la palabra gracia. Es la primera vez que se menciona en la Biblia. La gracia se refiere a la bondad de Dios otorgada al hombre que no la merece. Noé con su familia fue preservado por Jehová. Él tenía una función específica. Dios le iba a encomendar a él una función específica. Y ahora lo veremos. Y hay otra particularidad de Noé. Tenía 500 años, pero ahora ya con 600. Se dice más o menos que la edad, o sea, esta etapa de la vida en la que Dios le manda a Noé que construya un arca, la relevancia que tuvo de salvar a una segunda humanidad, crear el arca, hacer el arca, dice más o menos que tardaron unos 100, 120 años. Y aquí ya nos muestra a Noé con 600 años. Y luego, después de que pasó lo del arca, el diluvio, vivió 350 años. O sea, en total, Noé vivió 950 años. Y aquí es donde pasa algo muy relevante en la vida de Noé. Y es que Dios lo designa para que construya el arca, para que sea el resurgir de una nueva generación. Y Dios lo selecciona para que construya el arca con su familia. Entonces, más o menos, ya tenemos una introducción, ya más o menos tenemos idea de lo que vamos a desarrollar en este estudio. Noé era un hombre justo. Noé era un hombre que ya su ADN hablaba de la misericordia, del amor, del favor de Dios. Pero ¿por qué Dios decide mandar un juicio? ¿Por qué Dios decide construir un arca? ¿Por qué Dios decide acabar con esa generación? Y vamos a leer Génesis 6:5, donde la palabra dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hermanos, solamente el mal. Y aquí hay algo que hay que destacar muy importante, y es que en aquella época, en aquella generación, acuérdense ustedes que tanto los hijos de los hombres como los hijos de los gigantes se mezclaron, y eso solo provocó más maldad. Esos ADNs se fueron volviendo malos. Esa mezcla de todas estas culturas, de todas estas razas, lo único que tenían en su mente era hacer el mal, ¿no? Esa tanta contaminación que el mal comenzó un proceso de tanta maldad que los pensamientos de ellos no eran para nada buenos. O sea, dice la palabra que era de constante el mal. Todo el tiempo su pensamiento era mal. Y por eso Dios dice designio de su pensamiento. Es un diseño de la manera de pensar. O sea, su ideología solo era hacer el mal. Y hoy, en el tiempo en el que estamos, esa palabra se está repitiendo mucho, ¿verdad? Ideología de género. O sea, es una ideología degenerada. Es una ideología degenerada que solo quiere hacer el mal. Nosotros sabemos que está bien y que está mal hecho, ¿verdad? Nosotros como seres humanos nos damos cuenta cuando metemos la pata, cuando estamos fallando, cuando lo que hacemos no está bien hecho. Pero ellos, aunque sabían o no se querían dar a entender en esa generación, era tanta mala maldad que lo mismo les daba hacer el mal. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Se corrompió la tierra, que volvió una corrupción tenaz. Corrupción, violencia
ideologías degeneradas, intolerancia, homicidios, violaciones, se volvieron perversos, perversos. Una generación perversa. Nada llevaba a hacer el bien. Nada llevaba a hacer el bien. Génesis 6:6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y a esto se le llama antropoformismo. Dios se relaciona con nosotros en términos humanos. Dios se relaciona con nosotros en términos humanos. O sea, para que lo entendamos, a Dios le dio tanto sentimiento y se arrepintió tanto como cuando nosotros, o sea, ese mismo sentimiento humano, le dio tanto sentimiento y tanto se arrepintió Dios de ver tanta maldad, que si lees, cuando tú tienes la oportunidad de leer estos capítulos, te vas a dar cuenta que era tan terrible y tanta maldad que Dios lo hubiera acabado antes. O que si tú tuvieras la oportunidad de tener ese poder de destruirlo, lo hubieras hecho antes que Dios. Porque era ya tal la maldad que ya nada, ningún pensamiento era bueno, que ya era terrible. Hermanos, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Cualquier parecido con lo que se está viviendo hoy es pura coincidencia. Segundo aspecto importante de Noé. El primero fue que Dios tuvo una vida santa, una santidad ante Dios. La segunda fue una obediencia. Dios ya lo designa para que él construya un arca que más o menos tardó unos 100, 120 años. No son datos exactos porque varían de una versión a otra, pero más o menos son 100, 120 años los que tardó Noé en construir un arca. Dice Génesis 6:14, hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca, o sea, vivirás allí. La calafatearás con brea por dentro y por fuera. Versículo 22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Obediencia. Génesis 7:5. Y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Obediencia. Dios había decidido exterminar la raza humana. Sin embargo, a Noé se le permitió que estaría seguro y se le asignó la tarea de construir un enorme barco. En él debía reunir sus familiares y a todos los seres animal que existían en el mundo para ponerlos a salvo de la inundación que Dios había planeado como castigo. Y le da a Noé unas especificaciones técnicas de cómo tenía que ser el arca, de cómo tendría que construirla, de cuánta dimensión tendría que tener para que, según el cálculo, le cupiese todos los animales, le cupiaran todos los animales que Dios había designado para que se salvaran del diluvio. El arca tenía que medir 23 metros de ancho, 13 metros de alto, 140 metros de largo, y en él tendría que tener 41,000 metros cuadrados, 43 toneladas podía albergar, 70,000 personas en el caso de que hubiesen querido salvarse más personas, y eso ocupaba el 60% del arca. El otro 40% era para Noé y sus familiares, las otras parejas. Fueron 3 hijos con sus parejas y Noé y su pareja. Noé no escatimó sus esfuerzos para reformar al mundo degenerado. Hechos, que por más de 120 años que duró construyendo y predicando, no provocaron un arrepentimiento en esta generación. Cuando la gente empezó a ver la construcción de esa arca, del arca, claro, se inquietaron y fueron y le preguntaron, ¿para qué construyes un arca? Ah, porque va a haber un diluvio, pero si no llueve. Pero va a haber un diluvio. Te llamo al arrepentimiento, pero si no llueve. Dice la palabra en Génesis 2:6, que no llovía en ese tiempo, sino que subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Noé fue un ejemplo, hermano, de fe verdadera.
creyó la amonestación de Dios, fue movido por el temor y siguió el curso necesario de la acción. Hubo 3 acciones que Noé no dejó de hacer en aquel tiempo, durante más de 120 años. Fue predicar, preparar y priorizar. 3 P's. Predicar a todo el que le preguntaba para qué está haciendo un arca. Porque viene un diluvio, pero si no llueve, pero va a haber un diluvio, pero no llueve. 120 años así. ¿Tú te imaginas la oportunidad que Dios dio a estos cientos de miles de personas para que se hubiera podido salvar más de lo que se salvó? O si en ese tiempo hubiese habido un arrepentimiento genuino, verdadero de esa humanidad, Dios no hubiese utilizado eso. Pero el otro aspecto es preparar. Preparó el arca, pero también preparó su corazón y el de su familia. Y priorizar en salvar a una generación nueva, que era su familia, y una especie de animales para que cubrieran todo el mundo. Otro dato importante, más o menos desde que empezó el diluvio hasta que terminó, Noé y su familia pasaron más o menos aproximadamente, lo estoy diciendo, 377 días. O sea, más de un año. Desde que cayó, antes de que cayera el diluvio, Dios ya le ordenó a Noé que se metiera al arca, cerró el arca y duró 7 días para empezar a llover. Luego llovió 40 días, 40 noches y siguen. En el 7 encontrarán, en el capítulo 7 de Génesis encontrarán esa información más específica y más amplia. Les invito a que lo lean, porque yo hice toda la cuenta y más o menos me daban 377 días. Así es de que más de un año duraron allí. Más de un año confinados, como lo estamos nosotros ahora, preparando su corazón para el nacimiento de una nueva generación. Hermanos, y yo quiero aprovechar este momento para que ahora en este confinamiento que llevamos ya un mes, tú prepares tu corazón. Esto no es un diluvio. Pensamos durante mucho tiempo que la humanidad iba a acabar por una bomba nuclear, por una guerra entre mundos, por cualquier cosa menos por un virus. Incluso virus informáticos, pero no lo que está sucediendo. Estamos viviendo un semidiluvio, digámoslo así. A día de hoy van 117,000 contagiados. Acabo de tomar el dato antes de empezar. Y casi 11,000 muertos a día de hoy. Se espera que después de que pasemos esto viene una crisis terrible. Pero yo les invito a confiar. Estas personas confiaron en Dios. No lo veían, no lo creían, pero confiaron en Dios. Esperaron en Dios. Se fortalecieron en Dios. Y luego tuvieron la recompensa de crear una nueva generación, una nueva humanidad. Tercer aspecto. Dice la palabra Génesis 8:1. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Aquí vemos la liberación de Noé. Hermanos, no es que Dios se olvidó de Noé. No, dice, se acordó. Cuando ya salieron del arca, aquí ya han salido del arca, ya Dios les ha ordenado que salgan del arca. Se acordó de ese pacto, de ese pacto de buena conducta, llena de fe, llena de esperanza, que mantuvieron antes del diluvio, durante el diluvio y también en el arca. ¿Sí? La civilización que surgió, esa nueva civilización que surgió de los hijos de Noé, entendieron que el fundamento es la cruz de Cristo, es decir, el altar. Hermanos, Dios ha utilizado dos formas diferentes para salvar a la humanidad. Una fue el diluvio, el arca, la otra fue una cruz de madera. ¿Tienen relación? Son de madera, sí. Dos aspectos diferentes, salvar a la humanidad. Crear un nuevo mundo, un mundo diferente. Perdón de los pecados. Dos maneras diferentes de salvar a la humanidad. Un arca y una cruz. Acuérdense de eso. Quinto aspecto. Hay un pacto especial entre Noé y Dios.
Me falta el cuarto, perdón, me falta el cuarto aspecto. El quinto, sí. El pacto especial entre Noé y Dios. Y dijo Dios, Génesis 9, 12 al 17. Solo voy a leer el 12. Ustedes, por favor, léanlo el 17. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. El pacto que Dios estableció significa que las generaciones de personas continuarían por siempre. Toda la creación podría descansar en que Dios nunca volverá a utilizar un diluvio para exterminio de la humanidad. No quiere decir que no vayan a haber tormentas, inundaciones, no quiere decir eso. Él quiere decir que nunca volverá a utilizar este método para acabar y con la humanidad, y como pacto estableció el arco iris. Y en hebreo significa el pacto de la eternidad. El pacto siendo universal, también la señal del arco iris es universal. Entonces tenemos un pacto y tenemos un universal. ¿Vale? Dios pactó universalmente con toda la humanidad de que nunca destruiría a la humanidad con un diluvio. Y nos creó el arco iris. Por eso cuando llueve y luego escampa y luego resplandece así el sol, vemos los destellos del arco iris, lo más de bonito, ¿verdad? Por eso, porque es señal de pacto. O sea, nos quiere decir, no se preocupen, va a llover, está lloviendo, va a arreciar, va a haber inundaciones, pero yo tengo mi pacto, no lo destruiré. Voy a acabar con muchas cosas, pero yo no lo destruiré. Amén. Sexto aspecto, la fe redentora de Noé. Vamos a ir al libro de Hebreos 11:7. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esta fe condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Lo que quiere decir que Noé, por la fe, fue el heredero para que su casa se salvase. Su primer cuidado al salir del arca fue adorar al Señor con sacrificios de todos los animales. Cuando Noé se desanimaba, hermanos, cuando venían allí los insultos, los improperios, venían aquella ataques de esa gente diciéndole está loco, está chiflado, nunca llueve, ya lleva 70 años y no llueve, ya llevas 80 años, no llueve, ya llevas 100 años y no llueve, pero lloverá, pero lloverá, arrepiéntase, Dios viene pronto. ¿Cuánto llevamos nosotros diciendo lo mismo? Dios viene pronto y nosotros no tenemos 100 años, nosotros tenemos 60, 70, 50, 40, ¿verdad? Y llevamos toda esa vida desde que nos convertimos escuchando estas palabras. Dios viene pronto, arrepiéntase. Cuando Noé se desanimaba, él se acordaba de esto y decía, Dios viene pronto. Salvar a su casa era la prioridad de Noé. Muchos de nosotros estamos esperando un milagro. Muchos de nosotros por fe estamos esperando salvar nuestra casa, que nuestra descendencia se salve. Hermanos, tú eres como ese lazo en las manos de Dios que salvará a toda tu familia. No lo estás viendo, no importa. Es por fe. No veo que esto ocurra aún, pero yo te creo. Yo espero en ti, Señor. Vamos a suponer que esto es un libro. Y aquí en este libro están todos tus familiares. Y tú eres ese lazo, hermanos. Tú eres ese lazo que Dios va a utilizar para salvar esa humanidad, esa generación, ese ADN tuyo. Ese es el lazo que Dios va a utilizar. Aquí había podido poner los nombres de cada uno de los familiares. Aquí puedes poner en este lazo el nombre de los familiares que tú quieras que Dios rescate para una humanidad, para una eternidad con Él. Tú eres ese lazo, hermanos. Tú eres ese lazo, acuérdate. Tú eres ese lazo, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque no lo creas todavía, que es, aunque lo veas muy oscuro, no te preocupes. Dios te va a utilizar a ti para que tú seas ese lazo que va a llegar a tu familia, que va a llevar a tu familia a los pies de Cristo. Amén. ¿Lo crees? Créelo. Hermanos, el propósito es tu descendencia. Los que tienen hijos, los que tenemos hijos, los que no lo tienen aún, no te preocupes. Empieza a sembrar un ADN que lleve a tus hijos a una eternidad. Noé es un héroe.
nos lo hacen ver en las escrituras como un héroe. Esperó con paciencia, trabajó con dedicación, se esmeró, pulió, hizo muchas cosas durante esos 120 años construyendo la arca. La motivación de Noé era salvar su casa. Y los otros aspectos que he mencionado antes, predicar, preparar y priorizar. Hermanos, Noé lo logró, Noé cumplió, pero yo quiero ir un poquito más allá. ¿Cuántos de nosotros, cuántos predicadores, cuántos hombres de Dios, hermanos, salvan almas, salvan hombres, salvan mujeres, hacen lo imposible, pero pierden su casa? ¿Cuántos? ¿Cuántos de nosotros, nuestros hijos, no creen en lo que nosotros creemos? ¿Cuántos? ¿Cuántos están yendo a una eternidad sin Dios? ¿Cuántos? ¿Cuántos grandes hombres de Dios confesan por oración, narran las historias de sus hijos? Están leyendo, estoy leyendo, decía que iban a promocionar a un hombre para que fuera pastor de una congregación. Y aquel pastor mayor, pastor superior, dijo, pero yo quiero reunirme con toda la familia. Y dijo, sí, vale, pero no podemos invitar a mi hijo mediano. Es que él no vive con nosotros, él no cree en nosotros, o sea, no tenemos relación con él. Y dijo, aquel pastor, dijo, pues ese es el testimonio que más quiero escuchar. Los que usted tiene, te conocen y saben, pero el que no está contigo, ese es el testimonio que yo quiero escuchar. Al final, invitaron a este muchacho ese día, porque aquel pastor quería preguntarle cómo veía a su padre asumiendo el liderazgo de una iglesia. Y lo primero que dijo este muchacho fue, me siento honrado y me siento animado de que me hubiesen invitado a esta reunión, pues no tengo relación con ninguno de mis hermanos ni con ninguno de mis padres. Triste, hermano. ¿Cuántas personas hubiese salvado, había salvado este pastor? ¿A cuántas le hubiera compartido el evangelio? ¿A cuántas personas había llevado a los pies de Cristo? Pero a su familia no. Y eso es muy triste. Es muy triste, hermano. Primero tenemos que salvar nuestra casa. Y hago un llamado a los hombres de vida cristiana. Hago un llamado a los hombres que hoy me ven. Tenemos que empezar por nuestra casa, por edificar nuestra casa. Amén. 17, 26 al 27, y dice, tú imagínate la relevancia que tiene Noé. Que el mismo Jesús en el libro de Lucas tiene que hacer y poner esta palabra. Lo tiene que mencionar. Imagínate la relevancia que tuvo Noé. Dice, como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Lo que quiere decir es que así más o menos será como en los días de Noé, dice Dios, dice Jesús, será cuando yo vuelva. O sea, hermanos, no está muy lejos. Dice la palabra que se casaban y se daban en casamiento. O sea, se casaban, se separaban y se volvían a casar. Se casaban, se separaban y se volvían a casar. No es nada diferente de lo que vemos hoy. Preservar tu matrimonio hoy en día es una utopía. Es cumplir 15, 20 años, 25 años en un matrimonio hoy. Eso no ocurre. Comenté hace un tiempo atrás un testimonio de una chica, una compañera que se piensa casar este año y ya tenían todos los papeles hechos por si se llegase a presentar el divorcio, ya tenían los papeles hechos para cada uno por su lado. Repartir lo poco que hubiesen conseguido. O sea, cambiaban de cama como cambiar de comedor. Terrible, hermanos, y desafortunadamente hoy lo vemos. Noé, para concluir, fue puesto en ridículo por muchos años y por muchas personas. Noé persistió en la construcción del arca durante más de un siglo. Una vez completada esa tarea, Dios dispuso
todo para que las distintas especies de animales se presentaran ante Noé. La organización de Dios es tal, el punto de Dios es tal, la excelencia de Dios es tal grande, que Él mismo organizó y envió los animales a Noé para que Él los fuera organizando en el arca, para que Él los fuera de una forma así adiestrándolos, formándolos para que estuvieran en el arca. Tremendo ver la excelencia de Dios. También él, o sea Noé, y su familia subieron al arca. Entonces sobrevino la inundación. Solo Noé y los que iban en el barco lograron sobrevivir tras el diluvio. Noé inició su vida en el nuevo mundo, construyendo un altar para adorar a Dios. ¿Cuál es tu altar? ¿Cuál es tu altar? ¿Cuál es tu altar? Y Dios respondió con una promesa de que el arco iris sería el recuerdo de un diluvio que no habría de repetirse nunca más. ¿Cuál es ese pacto tuyo con Dios? ¿Cuál es ese arco iris tuyo? ¿Cuál es? Padre Santo, Señor, gracias te doy en esta tarde. Gracias, Señor, por esta preciosa palabra, por este precioso estudio que tú has puesto en mi corazón. Yo te pido, Señor, que sea este estudio de reflexión a mis hermanos. Señor, que se haga carne en el pensamiento y en el corazón de cada uno de los que estamos escuchando esta palabra. Padre, yo bendigo a cada uno de los que están allí, a través de este móvil, a través de este medio, Señor, por el cual estamos transmitiendo hoy. Yo te pido que tú los bendigas. Yo te pido que tú, Señor, le des la sabiduría, la inteligencia, Señor, que los cubras con tu sangre preciosa, Señor, que les muestres el pacto que tienes con la humanidad, Señor, que les muestre ese pacto de arcoíris, Señor, que tienen preparado para cada una de las vidas, Señor, que están aquí representadas, Padre. Yo bendigo a mi familia, yo bendigo a mis hijos, yo bendigo a mi nieta, Señor, yo bendigo a cada uno de los miembros, Señor, que llevan mi ADN, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que yo sea ese lazo, Señor, que tú vas a utilizar para que toda una familia, para que toda una generación lleguen, Señor, a tus pies. Yo los bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta palabra haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Acuérdense, paciencia en este confinamiento. A mí me acaban de decir que voy hasta el 27 de abril. O sea, en la empresa no se prevé que volvamos a trabajar hasta el 27 de abril. Lo que me da a pensar que el confinamiento va a seguir por más de una semana más. Así es de que solo paciencia y móntese al arca en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Hasta luego.